Estaba sentada en la sala de espera del médico cuando sonó mi teléfono. Era mi única hija, Sofía. Su voz sonaba extraña, casi fría, cuando dijo: «Mamá, nos vamos de viaje a Europa mañana. Ya vendí tu casa de la playa y tu coche. Necesitábamos el dinero. Adiós». Y colgó, así de simple. 45 años criándola, sacrificándome por ella, y me descartaba como basura. Pero respiré hondo y sonreí, porque había algo que mi querida hija no sabía. Mi nombre es Carmen Torres, tengo 71 años, y hasta ese momento creía conocer a mi hija. Había enviudado hacía 6 meses. Mi esposo, Javier, había fallecido de un ataque al corazón mientras desayunábamos, tal como habíamos hecho cada mañana durante 45 años. Esa mañana me sirvió café con leche y tostadas. Como siempre, me besó en la frente y dijo: «Buenos días, mi amor». Fueron sus últimas palabras. Desde entonces, Sofía Fiecchialofi había estado más presente en mi vida, o eso creía yo. Venía a visitarme 3 veces por semana. Me ayudaba con los arreglos del funeral y me acompañaba al supermercado. Incluso sugirió que vieras a un médico para un chequeo general. «Mamá, tienes que cuidarte más ahora que estás sola», decía con esa sonrisa que yo creía que era amor, pero ahora entendía que era por conveniencia. La casa en la Costa Brava había sido nuestro santuario durante años. Javier y yo la compramos cuando Sofía tenía 15 años, con mucho esfuerzo y sacrificio. Cada verano íbamos allí, construyendo recuerdos, celebrando cumpleaños y navidades. Sofía traía a todos sus novios, y más tarde a su esposo Mateo. Yo cocinaba para todos, limpiaba y lavaba la ropa. Era nuestra tradición familiar. Nunca pensé que ella lo vería solo como dinero. Y el coche, esa vieja camioneta que Javier cuidaba como a un hijo. La lavaba cada domingo, le cambiaba el aceite religiosamente y siempre la aparcaba en el mismo lugar, bajo la sombra del árbol. Sofía sabía lo que esa camioneta significaba para mí. Era lo último que me quedaba de él. Su olor aún perduraba en los asientos. Cuando colgó, me quedé allí, en esa incómoda silla de plástico verde, rodeada de otros enfermos. Y por primera vez en meses, no lloré. Algo extraño sucedió dentro de mí. Una calma que no había sentido desde la muerte de Javier. Porque en ese momento recordé algo que había olvidado por completo. 3 días antes de morir, Javier me había entregado un sobre manila. «Carmen, guarda esto en el cajón de tu cómoda. Si me pasa algo, ábrelo después de un tiempo, pero solo cuando te sientas preparada». Lo había guardado sin pensar. Después del funeral, con tanto dolor y tantos arreglos, simplemente lo olvidé. Pero allí estaba, esperándome en casa. La enfermera me llamó para entrar a la consulta. El médico me examinó y dijo que estaba bien de salud para mi edad, que solo necesitaba descansar más y comer mejor. Asentí y sonreí, pero mi mente estaba en otro lugar. Pensaba en ese sobre, en la frialdad de la voz de Sofía y en cómo Mateo, su marido, probablemente estaba detrás de todo. Él nunca me había querido. Siempre me vio como una molestia. Salí de la consulta y caminé lentamente hasta la parada del autobús. Ya no tenía coche, según Sofía. Pero mientras esperaba no pude evitar sonreír. Había algo poético en todo esto. Mi hija pensaba que me había dejado sin nada, pero lo que no sabía era que Javier, mi querido Javier, siempre había sido un hombre previsor. El autobús llegó y me senté junto a la ventana. Observé la ciudad pasar. Las casas, las tiendas, la gente corriendo por todas partes, todos con sus propias tragedias, sus propios secretos. Yo también tenía el mío, y estaba a punto de descubrirlo. Cuando llegué a casa, fui directa a mi habitación. Abrí el cajón de la cómoda y allí estaba el sobre manila.
exactamente donde lo había dejado. Mis manos temblaban ligeramente mientras lo cogía. Podía sentir que había varios documentos dentro. Javier había escrito mi nombre en el frente con su cuidada letra. Me senté en la cama que habíamos compartido durante tantos años y respiré hondo. Empezaba a oscurecer fuera y la casa se llenaba de esas sombras familiares que ya no me asustaban. Abrí el sobre lentamente, como si desenvolviera un regalo de cumpleaños. Lo que encontré dentro lo cambiaría todo. Lo que encontré en ese sobre me dejó sin aliento. Había documentos legales, escrituras, certificados bancarios y una carta manuscrita de Javier. Mis ojos se llenaron de lágrimas al leer su letra familiar. Mi querida Carmen, si estás leyendo esto, es que ya no estoy contigo. Perdóname por no contártelo todo mientras vivía, pero quería protegerte de las preocupaciones. Durante años, invertí nuestros ahorros en propiedades y negocios. No solo tenemos la casa de la playa, tenemos otras 6 propiedades, incluido el edificio de apartamentos donde viven Sofía y Mateo. También tenemos acciones en 3 empresas que valen más de lo que imaginas. Eres rica, mi amor. Siempre fuiste rica, pero ahora también lo eres sobre el papel. Mis manos temblaban mientras miraba los documentos. Había escrituras de casas en diferentes barrios de la ciudad. Un piso en el centro, un pequeño motel en la costa y, efectivamente, el edificio de apartamentos de 20 plantas donde vivía mi hija. Javier había sido el propietario silencioso durante los últimos 10 años, pero lo había puesto todo a nombre de una empresa que yo no conocía. Y según los papeles, yo era la única heredera de esa empresa. También había extractos bancarios de cuentas que nunca supe que existían, con cifras que parecían irreales. Javier había sido conductor de autobús durante 40 años, pero al parecer también había sido un inversor muy inteligente. Cada céntimo que ahorramos, cada sacrificio que hicimos, él lo había multiplicado en silencio, y yo nunca supe nada. En la carta, Javier explicaba que lo había mantenido todo en secreto porque no quería que me preocupara por el dinero ni que Sofía supiera nuestra verdadera situación financiera. ¿Sabes cómo es nuestra hija, Carmen? Si supiera que tenemos tanto dinero, su actitud cambiaría. Quiero que nos quiera por lo que somos, no por lo que tenemos. ¡Qué ironía! Nuestra hija nos había abandonado pensando que no teníamos nada, cuando en realidad lo teníamos todo. Esa noche no pude dormir. Caminé por la casa, tocando los muebles viejos y las figuritas que Sofía siempre había criticado por anticuadas. Miré las fotos familiares en la pared, especialmente una donde ella tenía 5 años, sentada en las rodillas de Javier y riendo. ¿Dónde se había ido esa niña dulce? ¿Cuándo se volvió tan fría, tan calculadora? Al día siguiente, temprano por la mañana, sonó el teléfono. Era Sofía otra vez. Su voz sonaba diferente, más suave, pero yo ya me había aprendido a desconfiar de esos cambios de tono. «Mamá, ¿cómo estás? Quería decirte que ya transferimos el dinero de la casa y el coche. Depositamos tu parte en tu cuenta. No es mucho, pero te ayudará a vivir unos meses mientras buscas algo más pequeño». «¿Mi parte?», pregunté, manteniendo la calma. «Sí, mamá. Obviamente no te íbamos a dejar sin nada. Te dimos el 30%. Es justo, ¿verdad? Necesitamos el dinero para nuestra inversión en Europa. Mateo tiene una oportunidad de negocio increíble allí. El 30% de mis propias cosas. ¡Qué generosa! Ya veo, hija. ¿Y cuándo os vais? Esta tarde. Nuestras maletas ya están hechas. Estaremos fuera al menos 6 meses. Quizás más si el negocio va bien. Pero no te preocupes, mamá. Cuando volvamos, te ayudaremos a encontrar un apartamento pequeño. Algo que se ajuste a tus necesidades. Que se ajuste a mis necesidades. Como si ella supiera cuáles eran mis necesidades. Está bien, Sofía, que tengáis buen viaje. Oh, mamá,
Sabía que lo entenderías. Siempre has sido tan compasiva. Te queremos mucho. Y colgó. Me quedé allí con el teléfono en la mano. Y por primera vez en meses, me reí. Me reí como no lo había hecho desde que Javier murió. La situación era tan absurda. Era cómica. Mi hija me había robado. Me había echado de mi propia casa. Me había hablado con una condescendencia insoportable. Y todo para financiar una aventura europea que probablemente sería un desastre. Pero lo que más me dolía no era el dinero. Era la facilidad con la que me había descartado. 45 años de mi vida dedicados a ella, de sacrificio, de amor incondicional, y me había borrado de su vida con una llamada de 2 minutos. Eso era lo que realmente dolía. Revisé mi cuenta bancaria por internet. Efectivamente, habían depositado una cantidad que probablemente a ellos les parecía generosa, pero que para mí era una burla. Habían vendido la casa de la playa por mucho menos de lo que valía, seguramente porque necesitaban el dinero rápido, y habían vendido la camioneta de Javier por una miseria. Esa tarde, desde mi ventana, vi a Sofía y Mateo cargar sus maletas en un taxi. Él llevaba 2 maletas enormes. Ella tenía un bolso de mano que parecía carísimo. Los vi reír, besarse y hacer planes. Parecían 2 adolescentes emocionados por una aventura. Nunca miraron hacia mi ventana. Nunca se despidieron. Cuando el taxi se alejó, me senté en la cocina con una taza de té y los documentos de Javier extendidos sobre la mesa. Tenía que tomar algunas decisiones. Podía llamar a un abogado, reclamar mis propiedades y recuperar todo lo que me habían quitado. Pero algo me decía que había una forma mejor de manejar esto, una forma más educativa. Llamé al señor Pérez, el abogado que había manejado los asuntos de Javier. Había estado en el funeral, me había dado el pésame y me había dicho que lo llamara si alguna vez necesitaba algo. Bueno, ahora lo necesitaba. Señora Torres, me alegra oírla. ¿Cómo está? Estoy bien, señor Pérez. Necesito verle urgentemente. Encontré unos documentos de Javier que no entiendo del todo. Por supuesto. Puede venir a mi oficina mañana por la mañana. Allí estaré. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. Soñé con Javier. Estaba sentado en su sillón favorito, leyendo el periódico, como cada mañana. Y cuando me vio, sonrió y dijo: «Ya era hora, mi amor. Ya era hora de que te defendieras». Me desperté con una sensación extraña. No era exactamente felicidad, pero tampoco era la tristeza que había sentido durante tantos meses. Era algo parecido a la determinación. Por primera vez desde la muerte de Javier, tenía un propósito claro. Iba a recuperar lo que era mío, pero no de la forma que Sofía esperaba. A la mañana siguiente, me vestí con más esmero que de costumbre. Me puse mi vestido color vino, el que Javier siempre decía que me hacía parecer elegante. Me arreglé el pelo y me puse un poco de maquillaje. Y cuando me miré en el espejo, vi a una mujer que no había visto en mucho tiempo. Vi a una mujer fuerte. La oficina del señor Pérez estaba en el centro. Era un edificio antiguo pero elegante, con suelos de mármol y grandes ventanales. Me saludó con una cálida sonrisa, pero cuando le mostré los documentos, su expresión cambió por completo. «Señora Torres, esto es mucho más de lo que imaginaba. Javier era un hombre muy inteligente. Mire, según estos papeles, usted es la propietaria de...» «Lo sé, señor Pérez. Ya los he revisado. Lo que necesito saber es qué puedo hacer legalmente». El señor Pérez me explicó que todo estaba en orden, que los documentos eran legítimos y que yo era la dueña legítima de todas esas propiedades. También me confirmó algo que ya sospechaba. La venta de la casa de la playa fue ilegal porque Sofía no tenía derecho a venderla. Podemos recuperar la casa inmediatamente, señora Torres. Y también podemos proceder legalmente contra su hija.
No, señor Pérez. No quiero proceder legalmente. Quiero hacer esto de otra manera. Quiero que todo siga en secreto por ahora. ¿Puede ayudarme? Me miró con curiosidad, pero asintió. Por supuesto. Usted es mi cliente. ¿Qué necesita? Necesito que recupere discretamente la casa de la playa, que haga lo necesario para anular esa venta fraudulenta. Y necesito que me ayude a tomar el control real de todas mis propiedades, especialmente del edificio donde vive mi hija. Entendido. Será un proceso que llevará unas semanas, pero es completamente factible. Perfecto. Y señor Pérez, necesito que nadie sepa que estoy detrás de todo esto, al menos por ahora. Cuando salí de su oficina, me sentí como si hubiera despertado de un sueño muy largo. Caminé por las calles del centro, mirando a la gente, los edificios, la vida que seguía con normalidad. Pero para mí, todo había cambiado. Tenía un plan. Las siguientes semanas fueron las más extrañas de mi vida. Oficialmente, yo era una viuda pobre que había sido abandonada por su hija. Pero en secreto, era una mujer rica que orquestaba silenciosamente la recuperación de sus bienes. El señor Pérez trabajó eficientemente y cada pocos días me llamaba con actualizaciones sobre el progreso de los trámites. Decidí quedarme en mi casa por el momento. Era mía, después de todo, aunque Sofía probablemente esperaba que me mudara a una habitación individual. Cada mañana me despertaba, desayunaba en la misma mesa donde Javier y yo habíamos compartido tantos años, y luego salía a pasear por el barrio. Los vecinos me saludaban con esa mezcla de lástima y curiosidad que reservaban para las viudas recientes. Doña Elvira, mi vecina de toda la vida, se me acercó una tarde mientras regaba las plantas del frente. «Carmen, querida, ¿es verdad que Sofía se fue a Europa y te dejó sola?» «Sí, Elvira, se fue con Mateo. Tienen planes de negocios allí». «¿Y cómo vas a vivir, hija? Todos sabemos que Javier no dejó mucho dinero». «Si tú supieras», pensé. «No te preocupes, Elvira. Estaré bien». «¿Necesitas algo? Puedo traerte comida, ayudarte con las compras». «Eres muy amable, pero estoy bien de verdad». Doña Elvira me miró con esa expresión que conocía bien. Era la misma mirada que había recibido después del funeral, compasión mezclada con un poco de alivio de que no fuera su tragedia. «Bueno, ya sabes dónde encontrarme si necesitas algo». Estas conversaciones se repetían constantemente. El carnicero, el panadero, la señora de la tienda de la esquina. Todos me hablaban con ese tono suave que usan con los desafortunados. Y yo asentía, sonreía y agradecía su preocupación. Pero por dentro, una parte de mí disfrutaba de esta actuación. Era como vivir una doble vida. El señor Pérez me llamó un miércoles por la mañana. «Señora Torres, tengo buenas noticias. Pude anular la venta de la casa de la playa. Los compradores no sabían que la venta era fraudulenta, así que recuperaron su dinero sin problemas. La casa vuelve a ser suya». «Excelente, señor Pérez. ¿Y el edificio donde vive Sofía?» «Ese es más complicado. Técnicamente, usted siempre ha sido la propietaria a través de la empresa, pero necesitamos hacer algunos cambios administrativos para que tenga el control directo. Eso debería llevar otras 2 semanas». «Perfecto. Manténgame informada». Después de colgar, me senté en la cocina con mi café y pensé en Sofía. Llevaba 3 semanas en Europa y no había sabido nada de ella. Ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera una postal. Para ella, yo había dejado de existir en el momento en que obtuvo el dinero que necesitaba, pero sabía que eso iba a cambiar pronto. Decidí visitar la casa de la playa. Tomé el autobús hasta la costa, la misma ruta que Javier y yo habíamos hecho cientos de veces. La casa estaba exactamente como la recordaba, pequeña, pintada de color crema con un porche que daba al mar.
Los nuevos dueños habían puesto algunas macetas en los escalones, pero por lo demás todo estaba igual. Me senté en la acera de enfrente y la miré durante 1 hora. Recordé las tardes de verano cuando Sofía era pequeña, corriendo por la playa y construyendo castillos de arena. Javier asando pescado en la barbacoa mientras yo hacía ensaladas en la cocina. Sofía trayendo amigos, luego novios, luego a Mateo. Todos esos momentos felices que ella ya había reducido a una simple transacción comercial. Un señor mayor salió de la casa y me vio sentada allí. Se acercó con curiosidad. ¿Está bien, señora? Sí, gracias. Solo estoy recordando. Conocía a los antiguos dueños. Sí, los conocía muy bien. Qué pena lo que pasó. Nos dijeron que la anciana estaba muy enferma y necesitaba vender rápido. Pensamos que era una ganga, pero resulta que la venta no era legal. Tuvimos que devolver la casa. ¿Los conocía personalmente? No. Hicimos todo a través de intermediarios, pero nos dijeron que la hija se estaba encargando de todo, porque la madre no podía. ¡Qué situación más triste! Si supiera lo triste que era en realidad, pensé. Bueno, me alegro de que no perdieran su dinero. Sí, por suerte, todo salió bien. Aunque ahora tenemos que buscar otra casa. Nos gustaba mucho esta. Me fui de allí con el corazón apesadumbrado. No era solo el dinero lo que dolía. Era la facilidad con la que Sofía había mentido sobre mí. Había inventado una historia sobre mi enfermedad. Había usado mi supuesta vulnerabilidad para justificar sus acciones. Para ella, yo no era una persona con sentimientos, sino un obstáculo que había que eliminar. Esa noche, volví a llamar al señor Pérez. Señor Pérez, necesito que me ayude con algo más. Quiero recuperar la camioneta de Javier. También. Eso será más difícil, señora Torres. La camioneta estaba a su nombre, pero su hija tenía un poder notarial que le permitía venderla. ¿Cómo es posible? Aparentemente, usted firmó ese poder hace unos meses, después de la muerte de su esposo. ¿No lo recuerda? Ahí estaba, el momento en que Sofía había empezado a planear todo esto. Recordé vagamente haber firmado unos papeles que me trajo, diciéndome que eran para facilitar los trámites del funeral y la herencia. Había estado tan confundida por el dolor que firmé sin leer. Qué ingenua había sido. Entiendo, señor Pérez. ¿Hay alguna forma de recuperarla? Podemos intentarlo, pero será más complicado. Tendríamos que demostrar que usted firmó ese poder bajo engaño o coacción. Hagámoslo. Quiero recuperar todo lo que me quitaron. Durante las siguientes semanas, desarrollé una extraña rutina. Por las mañanas era la viuda pobre que todos conocían. Salía a comprar lo necesario, hablaba con los vecinos y mantenía las apariencias. Pero por las tardes, me convertía en una mujer de negocios. Estudiaba los documentos de Javier, hablaba con el señor Pérez y planeaba mi siguiente movimiento. Aprendí cosas sobre finanzas que nunca pensé que necesitaría saber. Descubrí que Javier había sido mucho más inteligente de lo que pensaba. Cada una de sus inversiones había sido cuidadosamente calculada. El edificio donde vivía Sofía, por ejemplo, no solo era rentable por los alquileres. Estaba en una zona que se estaba revalorizando rápidamente. También descubrí que Mateo, el esposo de Sofía, tenía muchas deudas. Había pedido préstamos usando el apartamento donde vivían como garantía, sin saber que él no era el verdadero dueño. Cuando los bancos se dieran cuenta de esto, iba hasta estar en serios problemas. El señor Pérez me llamó un viernes con noticias importantes. Señora Torres, hemos terminado todo el papeleo. Ahora tiene el control total de todas sus propiedades. También recuperé la camioneta de Javier. El comprador resultó ser un conocido mío, y cuando le expliqué la situación, accedió a devolverla a cambio de una pequeña compensación. Excelente trabajo, señor Pérez. Ahora necesito que me ayude con una cosa más.
quiero que le envíe una carta a mi hija. ¿Qué tipo de carta? Una orden de desalojo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Señora Torres, ¿está segura de que quiere hacer esto? Completamente segura. Ella decidió que yo no era importante en su vida. Ahora va a descubrir lo importante que soy yo en realidad. Entiendo. ¿Quiere que se la envíe a Europa? No, quiero que se la entregue cuando vuelva. Tengo la sensación de que va a ser muy pronto. No me equivocaba. Esa misma tarde, doña Elvira vino corriendo a mi casa con noticias frescas del barrio. Carmen, ¿sabías que Mateo tiene problemas con el banco? Mi cuñado, que trabaja allí, me dijo que están investigando unos préstamos que pidió usando el apartamento donde viven como garantía, pero resulta que el apartamento no es suyo. ¿En serio? Sí. Y parece que Sofía no sabía nada. Dicen que va a tener que volver de Europa para arreglar este lío. ¡Qué situación tan complicada! Sí. Y lo peor es que, al parecer, Mateo le mintió sobre el negocio en Europa. No había ningún negocio. Solo quería escapar de las deudas que tenía aquí. Perfecto. Todo estaba saliendo exactamente como esperaba. Sofía Victorowski había confiado en Mateo. Había sacrificado su relación conmigo por él. Y ahora estaba descubriendo que él no era el hombre que ella creía. Esa noche, me senté en el porche con una taza de té y miré las estrellas. Javier solía decir que las estrellas eran las almas de las personas que habían vivido una vida plena, cuidando a sus familias desde el cielo. Si eso era cierto, entonces él estaba allí arriba, viendo cómo su plan se desarrollaba a la perfección. Gracias, mi amor, le dije al cielo. Gracias por cuidarme incluso después de tu muerte. Al día siguiente, el señor Pérez me llamó temprano. Señora Torres, tengo noticias. Su hija acaba de llegar al país. Está en el aeropuerto, sola. ¿Sola? Sí. Al parecer, Mateo se quedó en Europa. Hay rumores de que tuvieron una pelea muy grande. Ya veo. ¿Envió la carta? La enviaré hoy mismo. Debería recibirla mañana. Colgué el teléfono y me quedé allí, en la cocina, sintiendo una mezcla de nerviosismo y expectación. Después de tantas semanas de planificación silenciosa, el momento del primer movimiento real había llegado. Sofía estaba a punto de descubrir que su madre no era la víctima indefensa que ella creía. Sofía llegó a su apartamento el martes por la noche. Lo supe porque doña Elvira, que parecía tener informantes por todo el barrio, vino a contármelo al día siguiente. Carmen, tu hija volvió anoche. La vi entrar con una maleta, pero tenía un aspecto terrible, pálida, con ojeras, como si hubiera estado llorando todo el vuelo. Sola, completamente sola. Y algo extraño, Carmen. Cuando el portero le pidió las llaves, no las tenía. Tuvo que pedirle al superintendente que la dejara entrar con la copia de emergencia. Interesante. Mateo tenía las llaves, lo que significaba que probablemente había decidido no volver. O quizás Sofía había descubierto algo sobre él y había huido. En cualquier caso, mi hija estaba de vuelta, y muy pronto recibiría mi pequeño regalo de bienvenida. El señor Pérez me llamó esa misma tarde. Señora Torres, la carta fue entregada hace una hora. El portero confirmó que su hija la recibió en persona. Perfecto. ¿Cuánto tiempo le dimos? 30 días para desalojar el apartamento, según las normas legales. Pero, señora Torres, ¿está segura de que quiere hacer esto? Es su hija, después de todo. Señor Pérez, mi hija me echó de mi propia casa con una llamada de 2 minutos. Vendió mis cosas sin preguntar. Me trató como basura. Ahora va a aprender que las acciones tienen consecuencias. Entiendo. Solo quería asegurarme de que había considerado todas las implicaciones. Las he considerado, señor Pérez. Todas. Esa noche,
No pude dormir. Me quedé despierta imaginando la cara de Sofía al leer la carta. La confusión inicial, luego la incredulidad, luego el pánico. Probablemente pensaría que era un error, que alguien intentaba estafarla. Pero cuando llamara para verificar, descubriría que todo era completamente legal. Al día siguiente, como si hubiera estado esperando mi llamada, el teléfono sonó a las 8:00 de la mañana. Era Sofía, y su voz sonaba desesperada. «Mamá, mamá, necesito hablar contigo urgentemente». «Buenos días, hija. ¿Qué tal Europa?» «Mamá, no tengo tiempo para eso ahora. Recibí una carta muy extraña ayer. Dice que tengo que desalojar mi apartamento en 30 días. Debe ser un error, ¿verdad? ¿Sabes algo de esto? Una orden de desalojo. Qué extraño. ¿De quién? De una empresa de la que nunca he oído hablar. Se llama... Espera, deja que encuentre la carta. Robert Investments, Inc. ¿Conoces esta empresa?» Javier había usado su propio nombre para la empresa. Qué poético. «No, hija. Nunca he oído ese nombre. ¿Estás segura de que la carta es legítima?» «Eso es lo que quiero averiguar. Mamá, necesito que me ayudes. No sé qué hacer. Mateo me dejó en Europa. Se fugó con otra mujer y ahora vuelvo y me encuentro con esto. No entiendo qué está pasando». Ahí estaba la confirmación. Mateo la había abandonado. Probablemente cuando se acabó el dinero o cuando se dio cuenta de que los problemas legales en casa eran más serios de lo que pensaba. Pobre Sofía. Había sacrificado a su familia por un hombre que no valía nada. «Lo siento mucho, hija. ¿Dónde estás ahora?» «Estoy en el apartamento, pero no sé por cuánto tiempo. Mamá, ¿puedo ir a verte? Necesito hablar con alguien. No tengo a nadie más». La ironía era perfecta. Ahora que se había quedado sin el hombre por el que me había abandonado, se acordaba de que tenía una madre. «Claro, hija. Ven cuando quieras. Estoy en camino». Colgué el teléfono y me miré en el espejo. Tenía que estar perfecta para esta actuación. Me puse mi vestido gris más conservador, me recogí el pelo en un moño sencillo y practiqué mi expresión de madre preocupada, pero resignada. Cuando Sofía llegara, vería exactamente lo que esperaba ver. Una viuda pobre y vulnerable que había sido abandonada por su propia hija. Sofía llegó 1 hora después. Cuando abrí la puerta, me sorprendió lo mal que se veía. Había perdido peso, tenía profundas ojeras y su ropa cara parecía arrugada y descuidada. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. «Mamá», dijo, y por un momento pensé que iba a abrazarme, pero se detuvo, como si de repente recordara cómo habían terminado las cosas entre nosotros. «Entra, hija. ¿Quieres un café?» «Sí, por favor». Nos sentamos en la cocina, en la misma mesa donde yo había leído los documentos de Javier semanas atrás. Sofía parecía pequeña en esa silla, perdida, igual que cuando era niña y venía a contarme sus problemas del colegio. «Mamá, siento mucho la forma en que me fui. Sé que no te traté bien». «Ya es pasado, hija». «No, no lo es. Te traté mal. Dije cosas horribles y ahora...» Su voz se quebró. «Ahora no tengo a nadie». «¿Qué pasó con Mateo?» «Se fue con una camarera de hotel de 25 años en París. Resulta que nunca hubo ningún negocio en Europa. Todo era mentira. Solo quería escapar de las deudas que tenía aquí y usar el dinero de la venta de tu casa para financiar su aventura». «¿Todas las deudas?» «Sí, mamá. Tantas deudas. Parece que llevaba años pidiendo préstamos, usando el apartamento donde vivíamos como garantía. Pero ahora descubro que él no era el dueño del apartamento. ¿Cómo es posible?» Aquí estaba mi oportunidad. «No lo sé, hija. Los asuntos de propiedades son muy complicados. El problema es que ahora los bancos vienen a por mí por sus deudas. Dicen que como estábamos casados,
Yo también soy responsable. Y encima, esta orden de desalojo. Mamá, no sé qué hacer. No tengo dinero. No tengo trabajo. No tengo dónde vivir. Empezó a llorar. Lágrimas reales, de desesperación genuina. Y por un momento, mi corazón de madre se ablandó. Quise abrazarla, consolarla, decirle que todo estaría bien. Pero entonces recordé la frialdad de su voz, cuando me llamó desde la consulta del médico. La facilidad con la que me había descartado. La forma en que me había hablado, como si yo fuera una carga. ¿Hablaste con un abogado sobre la carta? No tengo dinero para un abogado, mamá. Gastamos todo el dinero en Europa. Mateo se llevó lo poco que quedaba cuando se fugó con esa mujer. Entonces, ¿qué vas a hacer? No lo sé. Pensé que... tal vez... podría quedarme contigo un tiempo. Solo hasta que encuentre un trabajo y pueda conseguir un pequeño lugar donde vivir. Ahí estaba la pregunta que había estado esperando. Después de echarme de mi propia casa, después de vender mis cosas, después de tratarme como basura, ahora quería que yo la rescatara. Quería que la viuda pobre que ella había creado la salvara de las consecuencias de sus propias acciones. Claro, hija. Esta siempre será tu casa. Sofía me miró con sorpresa, como si no esperara que fuera tan fácil. ¿En serio, mamá? ¿Después de todo lo que pasó? Eres mi hija, Sofía. Eso nunca cambiará. Se levantó, y esta vez sí me abrazó. Era un abrazo desesperado, de alguien que se está ahogando y se aferra a lo único que encuentra. Yo también la abracé, pero no con el amor incondicional de antes. Ahora había cálculo en mi abrazo. Estrategia. Gracias, mamá. Prometo que encontraré un trabajo pronto. No seré una carga. No te preocupes por eso ahora. Descansa, recupérate. Y luego veremos cuáles son tus opciones. Sofía se fue esa tarde a buscar algunas cosas de su apartamento. Me quedé en la cocina, pensando en lo fácil que había sido. Había acudido a mí exactamente como yo había planeado. Rota, desesperada, sin opciones. Y lo mejor de todo, no sospechaba nada. Para ella, yo seguía siendo la pobre madre abandonada que necesitaba su compasión. Pero esto era solo la primera parte de mi plan. Tenerla viviendo conmigo me daría la oportunidad perfecta para la siguiente fase. Iba a dejar que se instalara, que se sintiera segura, que creyera que había encontrado un refugio en mi casa. Y entonces, cuando menos se lo esperara, iba a enseñarle la diferencia entre ser pobre por elección y ser pobre por consecuencia. Esa noche, llamé al señor Pérez. Señor Pérez, necesito que haga algo más por mí. Dígame, señora Torres. Quiero que investigue las deudas de Mateo. Quiero saber exactamente cuánto debe, a quién, y qué opciones legales tengo para separarlas de mi hija. Eso llevará tiempo, pero es factible. Perfecto. Y, señor Pérez, quiero que mantenga esto en absoluto secreto. Nadie puede saber que estoy detrás de esta investigación. Por supuesto, señora Torres. ¿Puedo preguntar cuál es su plan final? Mi plan, señor Pérez, es muy sencillo. Voy a salvar a mi hija, pero primero tiene que entender lo que significa de verdad tocar fondo. Cuando colgué, me serví una copa del vino que Javier había estado guardando para ocasiones especiales. Hacía mucho tiempo que no tenía una ocasión tan especial como esta. El juego había comenzado, y por primera vez en meses, yo tenía todas las cartas buenas en mi mano. Sofía se mudó a mi casa al día siguiente. Llegó con 2 maletas y una caja de cartón, todo lo que quedaba de su vida anterior. La observé desempacar en su antigua habitación, la misma en la que había dormido durante su adolescencia, y pude ver la humillación en cada uno de sus movimientos. Había pasado de vivir en un condominio de lujo a refugiarse en su dormitorio de la infancia. «Mamá, encontré esto en el apartamento», dijo, mostrándome un sobre manila. «Estaba entre las cosas de Mateo. Tiene tu nombre».
Era otro de los sobres de Javier. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la compostura. ¿Mi nombre? Qué extraño. Sí, mira. Me mostró el sobre. Efectivamente, tenía mi nombre escrito con la letra de Javier, pero este sobre era diferente al que yo había encontrado en mi cómoda. Este era más pequeño, más nuevo. Quizás Mateo lo encontró entre las cosas de papá cuando murió y se olvidó de dármelo. Dijo Sofía. Es posible. ¿Puedo verlo? Abrí el sobre en su presencia. Dentro había una carta corta y una llave pequeña. La carta decía: Carmen, si estás leyendo esto después de haber recibido el sobre principal, significa que nuestra hija está pasando por un momento difícil. Esta llave abre una caja de seguridad en la sucursal del Banco Central del Centro. El número es el 247. Hay algo allí que puede ayudarte a ayudarla, pero úsalo sabiamente. Con amor eterno, Javier. Sofía leyó la carta por encima de mi hombro. ¿Una caja de seguridad? Papá tenía una caja de seguridad. No tenía ni idea. Yo tampoco, mentí. Tu padre nunca me habló de esto. ¿Crees que deberíamos ir a ver qué hay dentro? No lo sé, hija. Quizás es mejor dejar las cosas como están. Pero mamá, quizás haya algo importante ahí dentro. Documentos o... no sé. Quizás algo de valor que pueda ayudarnos. La desesperación en su voz era palpable. Sofía se aferraba a cualquier posibilidad de encontrar una salida a su situación, y yo iba a dejar que se aferrara un poco más antes de mostrarle la realidad completa. Está bien, dije después de una pausa calculada. Podemos ir mañana. Esa noche, Sofía y yo cenamos juntas por primera vez en meses. Ella que había cocinado intentando ser útil, pero la comida sabía a culpa y desesperación. Me contó más detalles sobre lo que había pasado en Europa, y cada historia era peor que la anterior. Mateo mintió sobre todo, mamá. No solo sobre el negocio, sino también sobre las deudas. Yo pensaba que solo debía un poco de dinero, pero resulta que debe más de $100.000. Y lo peor es que usó mi nombre para algunos de los préstamos sin que yo lo supiera. ¿Cómo es posible? Falsificó mi firma. Cuando me casé con él, le di algunos documentos para que manejara la cuenta bancaria conjunta. Nunca pensé que los usaría para esto. ¿Tienes alguna forma de probar que no lo sabías? No lo sé. Todo es tan complicado. Los bancos dicen que como estábamos casados, soy responsable de todas sus deudas de todos modos. ¿Y el divorcio? Ni siquiera sé dónde está Mateo ahora. Simplemente desapareció. Su teléfono está desconectado. No contesta los correos. Nada. Es como si se lo hubiera tragado la tierra. Perfecto. Mateo había huido como la rata que siempre había sido, dejando que Sofía afrontara sola las consecuencias de sus actos. En cierto modo, me había hecho un favor. Ahora, mi hija estaba experimentando exactamente lo que yo había sentido cuando me abandonó. La traición de alguien en quien había confiado plenamente. Lo siento mucho, hija. No sabía que las cosas estuvieran tan mal. Yo tampoco, mamá. Pensé que Mateo me quería, que íbamos a construir algo juntos, pero resulta que yo solo era una forma fácil para él de conseguir dinero y documentos. Sofía empezó a llorar de nuevo. ¿Cómo pude ser tan estúpida? ¿Cómo no me di cuenta de quién era realmente? Fue tentador decirle que yo había visto las señales desde el principio, que había intentado advertirle que Mateo nunca me pareció de fiar, pero eso habría roto mi fachada de madre compasiva y vulnerable. El amor puede ser ciego a veces, hija. No te culpes. Pero mamá, no solo arruiné mi vida, también arruiné la tuya. Te traté horriblemente. Te quité tu casa, tu camioneta, tus cosas, y todo para dárselo a un hombre que me abandonó a la primera oportunidad. Ahora somos dos mujeres pobres, intentando sobrevivir por mi culpa.
Ya es pasado, Sofía. Estaremos bien. No, no lo es. Ahora estamos las dos en problemas por mis errores. Tú perdiste todo lo que papá te dejó, y yo perdí mi matrimonio y mi futuro. Somos dos mujeres pobres, intentando sobrevivir. Si ella supiera, pensé, que en este mismo momento tengo más dinero del que podría imaginar, que soy la dueña del edificio donde vivía, que podría resolver todos sus problemas con una sola llamada. Pero aún no era el momento. Al día siguiente, fuimos al banco. Sofía estaba nerviosa, esperanzada. Yo mantenía mi actuación de viuda confundida que no entendía mucho de finanzas. El empleado del banco nos llevó a las cajas de seguridad, verificó mi identidad y abrió la caja número 247. Dentro había joyas, muchas joyas. Anillos, collares, pulseras, pendientes. Reconocí algunas piezas como reliquias de la familia de Javier. Otras eran completamente nuevas para mí. También había una carta explicando el origen de cada pieza y su valor aproximado. Sofía ahogó un grito. «Mamá, esto debe valer una fortuna». «¿Tú crees?» «Sí. Mira esta esmeralda y este collar de perlas. Mamá, papá guardó un tesoro aquí». Según la carta de Javier, las joyas valían aproximadamente $200.000. Era una cantidad significativa, pero no era nada comparado con el resto de mis bienes. Era como encontrar unas monedas debajo del sofá cuando tienes $1.000.000 en el banco. «¿Qué hacemos con esto, mamá?» «No lo sé, hija. Son recuerdos familiares». «Pero mamá, podríamos vender algunas de las piezas. Con este dinero podrías recuperar tu casa de la playa, y yo podría pagar algunas de las deudas de Mateo». Ahí estaba de nuevo. Incluso cuando encontraba algo valioso, la primera reacción de Sofía era pensar en cómo usarlo para resolver los problemas que Mateo había creado. Aún no había aprendido nada. ¿Estás segura de que quieres usar la herencia de tu padre para pagar las deudas de Mateo? ¿Qué otra opción tengo, mamá? Si no pago algo pronto, los bancos van a embargar todo lo que tengo. Y técnicamente, no poseo nada. Todo estaba a nombre de Mateo. Piénsalo bien, hija. Una vez que vendas estas joyas, no podrás recuperarlas. Lo sé, pero ¿qué más puedo hacer? No puedo conseguir un trabajo con todas estas reclamaciones legales pendientes. Ningún empleador va a querer contratar a alguien con tantos problemas legales. Nos llevamos las joyas a casa. Sofía las extendió sobre la mesa de la cocina y las examinó una por una, calculando cuáles podía vender y cuáles podía conservar. Era doloroso verla reducir décadas de historia familiar a números en una hoja de cálculo. «Mamá, creo que puedo conseguir $180.000 por las joyas», dijo una tarde, contando los billetes sobre la mesa de la cocina. «Es menos de lo que esperaba, pero es suficiente para pagar las deudas más urgentes». «¿Estás segura de que quieres hacer esto?» «No tengo elección. Si no pago algo pronto, embargarán todo. Incluso esta casa podría estar en riesgo si demuestran que tengo algún tipo de conexión legal con las propiedades». Qué irónica era la situación. Sofía estaba preocupada por perder una casa que era de mi propiedad, pagando las deudas de un hombre que la había abandonado con dinero, de unas joyas que habían pertenecido al mismo hombre, que había creado la fortuna que podía salvarla. ¿Y cómo vas a decidir qué deudas pagar primero? Hablé con una asesora financiera gratuita en el banco. Me dijo que priorizara las deudas que tienen garantías reales, porque son las que pueden afectar a propiedades o llevar a un embargo inmediato. Sofía había madurado mucho en estas pocas semanas. La mujer que había vendido mis cosas sin consultarme ahora investigaba cuidadosamente cada decisión financiera. El sufrimiento la había vuelto más responsable, pero también más frágil. Esa noche, mientras ella organizaba los documentos de las deudas sobre la mesa, recibí una llamada del señor Pérez. «Señora Torres,
Tengo un informe completo sobre las deudas de Mateo. La situación es peor de lo que pensaba. ¿Cuánto peor? Debe más de $200.000 a varios bancos y también tiene deudas con prestamistas privados. Lo que es más preocupante es que usó documentos falsificados con la firma de su hija para algunos de esos préstamos. Eso significa que Sofía es legalmente responsable. Es complicado. Si podemos probar que ella no sabía, podríamos conseguir que se libre de algunas de las deudas. Pero va a ser un proceso largo y costoso. ¿Qué tan costoso? Para un buen abogado especializado en este tipo de casos, probablemente $50.000. Y no hay garantía de éxito. Entiendo. ¿Y si ella simplemente paga las deudas? Si tiene el dinero, esa sería la solución más rápida, pero dudo que tenga acceso a esa cantidad. Señor Pérez, quiero que prepare todos los documentos necesarios para sacar a mi hija de estas deudas, pero no le diga nada todavía. ¿Va a pagar usted, señora Torres? Voy a hacer lo que sea necesario para proteger a mi hija, pero esto tiene que manejarse de una forma muy específica. Cuando colgué, encontré a Sofía en la sala de estar, mirando las joyas con expresión triste. Parecía perdida, como una niña que ha roto su juguete favorito y no sabe cómo arreglarlo. ¿En qué piensas, hija? En papá, en lo decepcionado que estaría de mí si pudiera ver lo que hice con mi vida. Tu padre te quería mucho, Sofía. Él lo entendería. No, mamá. Él me enseñó a ser responsable, a valorar la familia, a no ser egoísta. Y yo hice exactamente lo contrario. Abandoné a mi madre por un hombre que resultó ser un mentiroso. Vendí los recuerdos de mi familia por dinero. Arruiné todo lo que él construyó. Por primera vez desde que había vuelto, escuché un arrepentimiento genuino en su voz. No era solo lamentarse por las consecuencias de sus actos, sino un verdadero reconocimiento de que había hecho algo moralmente incorrecto. La gente comete errores, hija. Lo importante es aprender de ellos. Pero, ¿cómo aprendo de esto, mamá? ¿Cómo arreglo el daño que he hecho? Ahí estaba la pregunta que había estado esperando. Sofía estaba finalmente lista para enfrentar la verdad sobre sus acciones y sus consecuencias. Pero aún no era el momento de revelar mi carta final. Primero, tenía que dejar que tocara fondo por completo. Los siguientes días fueron cruciales para mi plan. Sofía decidió vender la mayoría de las joyas, conservando solo el anillo de compromiso que Javier me había dado y un pequeño collar que había pertenecido a su abuela. La observé prepararse para ir a las joyerías, investigar precios y negociar con los compradores. Era doloroso verla reducir décadas de historia familiar a transacciones comerciales, pero era necesario para que entendiera el peso real de sus decisiones. «Mamá, conseguí $180.000 por las joyas», me dijo una tarde, contando los billetes sobre la mesa de la cocina. Es menos de lo que esperaba, pero es suficiente para pagar las deudas más urgentes. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? No tengo elección. Si no pago algo pronto, embargarán todo. Incluso esta casa podría estar en riesgo si demuestran que tengo algún tipo de conexión legal con las propiedades. Qué irónica era la situación. Sofía estaba preocupada por perder una casa que era de mi propiedad, pagando las deudas de un hombre que la había abandonado con dinero, de unas joyas que habían pertenecido al mismo hombre que había creado la fortuna que podía salvarla. ¿Y cómo vas a decidir qué deudas pagar primero? Hablé con una asesora financiera gratuita en el banco. Me dijo que priorizara las deudas que tienen garantías reales, porque son las que pueden afectar a propiedades o llevar a un embargo inmediato. Sofía había madurado mucho en estas pocas semanas. La mujer que había vendido mis cosas sin consultarme ahora investigaba cuidadosamente cada decisión financiera. El sufrimiento la había vuelto más responsable, pero también más frágil. Esa noche, mientras ella organizaba los documentos de las deudas sobre la mesa, recibí una llamada del señor Pérez.
Señora Torres, tengo noticias importantes. Logramos localizar a Mateo. ¿Dónde está? En París, tal como sospechaba su hija. Pero aquí está lo interesante. Está intentando conseguir la residencia francesa a través de un matrimonio falso con esa joven que su hija mencionó. ¿Un matrimonio falso? Sí. Al parecer la chica necesita papeles y él necesita una forma de quedarse en Europa sin ser deportado. Pero lo más importante es que encontramos pruebas de que falsificó deliberadamente los documentos de su hija con la intención de huir del país. ¿Eso significa que Sofía puede librarse de las deudas? Con estas pruebas sí. Podemos demostrar fraude y coacción. Su hija no tendrá que pagar nada por lo que Mateo hizo a sus espaldas. Era perfecto. Tenía una forma de salvar a Sofía de todas sus deudas legalmente, sin que ella sospechara que yo tenía el dinero para hacerlo. Señor Pérez, quiero que inicie el proceso legal inmediatamente. No le diga nada a mi hija todavía. Quiero que el proceso esté completamente terminado antes de decírselo. No quiero darle falsas esperanzas. Entendido. Esto llevará unas 3 semanas, quizás un mes. Perfecto. Cuando colgué, Sofía me miró con curiosidad. ¿Quién era mamá? Una señora que preguntaba por la señora Davis, nuestra vecina de la esquina. Se equivocó de número. Mentir se había vuelto fácil. Cada día que pasaba me sentía más cómoda con esta doble vida que estaba llevando. Por un lado era la madre pobre y abandonada que Sofía creía que era. Por el otro, era una mujer adinerada, orquestando silenciosamente la salvación y la educación de mi hija. Durante las siguientes 2 semanas, observé a Sofía luchar con decisiones que nunca había tenido que tomar. Cómo estirar el dinero para la comida, cómo negociar con los acreedores, cómo buscar trabajo cuando tu historial crediticio está arruinado. Era una educación cruel, pero necesaria. Mamá, fui a 3 entrevistas de trabajo hoy, me dijo una tarde, volviendo a casa con los pies hinchados y la cara cansada. 2 de ellas me dijeron que no pueden contratarme por los problemas legales pendientes. La tercera me ofreció un trabajo a tiempo parcial, limpiando oficinas por la noche. ¿Vas a aceptarlo? No tengo elección. Paga muy poco, pero es mejor que nada. Y puedo trabajar de noche para poder seguir buscando algo mejor durante el día. Ver a mi hija, que había vivido una vida cómoda durante más de 40 años, preparándose para limpiar oficinas por la noche, me rompía el corazón. Pero también me llenaba de orgullo. Finalmente estaba enfrentando la realidad sin esperar que alguien más resolviera sus problemas. ¿Estás segura de que puedes soportar tanto trabajo físico? Tendré que aprender. No puedo seguir siendo una carga para ti, mamá. Ya es suficiente con que me dejes vivir aquí gratis. Esta es tu casa, Sofía. No, mamá. Esta es tu casa. Y estoy aquí por tu generosidad. Pero no voy a aprovecharme de ella para siempre. Una noche, mientras Sofía estaba en su primer turno de limpieza, doña Elvira vino a visitarme. Se sentó en la cocina conmigo, tomando té y mirando las fotos familiares en las paredes. Carmen, tengo que preguntarte algo. ¿Sabías que Sofía iba a volver en estas condiciones? ¿Qué quieres decir? Bueno, cuando se fue, parecía tan segura de sí misma, tan arrogante. Hablaba de la gran vida que iba a tener en Europa, de lo exitoso que era Mateo. Y ahora está de vuelta, completamente rota, trabajando en un empleo de limpieza, viviendo contigo de nuevo. La vida da muchas vueltas, Elvira. Sí, pero hay algo más. He estado observando a Sofía estos días y se ve diferente. No solo triste, sino humilde, como si hubiera aprendido algo importante. Doña Elvira siempre había sido muy perceptiva. ¿Qué crees que aprendió? Creo que aprendió el valor de las cosas que daba por sentadas, como tener una madre que la quiere incondicionalmente. Quizás. Elvira,
¿Puedo decirte algo? Cuando Sofía se fue y te trató tan mal, muchos pensamos que nunca la perdonarías. Pero aquí estás, cuidándola de nuevo, dándole un hogar cuando no tiene a dónde ir. Es mi hija, Elvira. Sí, pero no todas las madres harían lo que tú estás haciendo, especialmente después de ser tratada como te trataron. Si Elvira supiera la verdad completa, que yo tenía el poder de resolver todos los problemas de Sofía, pero estaba eligiendo dejarla sufrir un poco más para que aprendiera la lección completa. ¿Crees que estoy haciendo lo correcto? Creo que estás haciendo lo que haría una buena madre, pero también creo que Sofía necesita entender completamente lo que perdió cuando te abandonó. ¿Qué quieres decir? Creo que necesita valorarte no solo como la madre que la rescata cuando está en problemas, sino como la mujer fuerte que construyó una vida estable durante 45 años. Necesita respetarte, no solo necesitarte. Doña Elvira había dado en el clavo. Ese era exactamente el punto de todo mi plan. No quería que Sofía volviera a mí por desesperación. Quería que volviera por un respeto genuino y un amor maduro. ¿Y cómo crees que puede pasar eso? Creo que ya está pasando. La he visto estos últimos días, Carmen. La forma en que te habla ahora es completamente diferente. Ya no es la hija que te da órdenes o te trata como una carga. Ahora es una mujer adulta que está genuinamente agradecida de tener una madre como tú. Esa noche, cuando Sofía volvió de su trabajo, la vi llegar cansada, pero con una nueva dignidad. Se había ganado esos pocos dólares con su propio esfuerzo, y eso significaba algo para ella. ¿Qué tal tu primer día? Duro, pero no tan malo como pensaba. Las otras señoras que trabajaban allí me ayudaron mucho. Una de ellas, la señora Gómez, me enseñó trucos para limpiar más eficientemente. ¿La señora Gómez? Sí. Tiene 60 años y lleva 20 años limpiando oficinas. Me dijo que empezó después de que su esposo la dejara con 3 hijos pequeños. Dice que no es el trabajo que soñaba, pero que le dio independencia y dignidad. Suena como una mujer sabia. Lo es. Dijo algo que me hizo pensar mucho. Me dijo que hay 2 tipos de personas que terminan haciendo este trabajo. Las que están allí porque nunca tuvieron oportunidades, y las que están allí porque arruinaron las oportunidades que sí tuvieron. Me preguntó en qué grupo estaba yo. ¿Y qué le dijiste? Le dije la verdad, que tuve todas las oportunidades del mundo. Una familia que me quería, un hogar estable, una herencia, y que lo arruiné todo por seguir a un hombre que no valía nada. ¿Qué dijo ella? Se rió y dijo, «Bueno, hija, entonces al menos sabes exactamente por qué estás aquí. Eso te pone un paso por delante de la mayoría de la gente». Sofía se sirvió un vaso de agua y se sentó conmigo en la mesa. «Mamá, quiero que sepas algo. Estas últimas semanas han sido las más duras de mi vida, pero también las más importantes». ¿Por qué? Porque finalmente entiendo lo que de verdad importa. No es el dinero. No es vivir en el apartamento más lujoso. No es impresionar a la gente. Es tener personas que te quieran de verdad, que estén ahí cuando todo se desmorona. Sofía, no, déjame terminar. Tienes todo el derecho a odiarme por lo que te hice. Te abandoné cuando más me necesitabas. Te quité todo lo que papá te dejó. Te traté como si fueras una molestia. Y ahora estoy aquí de nuevo, esperando que me perdones y me cuides. Ya te perdoné, hija. Pero yo no me he perdonado a mí misma. Y no lo haré hasta que demuestre que he cambiado de verdad, que he aprendido de mis errores. El señor Pérez me llamó a la mañana siguiente. Señora Torres, tengo excelentes noticias. El proceso legal está casi completo. Podemos sacar a su hija de todas las deudas de Mateo. Era el momento. Después de semanas de ver a Sofía luchar,
trabajar y reflexionar sobre sus errores. El momento había llegado finalmente de mostrarle que nunca había estado sola, que siempre había tenido a alguien cuidándola en silencio. «Señor Pérez, quiero que organice una reunión. Es hora de que mi hija sepa toda la verdad». El señor Pérez organizó la reunión para el viernes por la mañana en su oficina. Le dije a Sofía que había concertado una cita con un abogado que podría ayudarla con sus problemas legales, pero no le expliqué los detalles. Aceptó venir, aunque estaba nerviosa por el costo de la consulta. «Mamá, no tengo dinero para pagar a un abogado. Apenas tengo para cubrir los gastos básicos». «No te preocupes por eso ahora, hija. Solo escuchemos lo que tiene que decir». Llegamos a la oficina del señor Pérez puntualmente. Sofía se había vestido con su mejor ropa, que ahora le quedaba un poco grande en su cuerpo más delgado. Estaba nerviosa, retorciéndose las manos, esperando otra mala noticia en su interminable lista de problemas. «Señora Torres, señorita Torres, gracias por venir», nos saludó el señor Pérez con su habitual sonrisa profesional. «Gracias por recibirnos», respondió Sofía, «aunque debo advertirle que mi situación financiera es muy complicada y probablemente no pueda pagar honorarios altos». «Eso es exactamente de lo que vamos a hablar», dijo el señor Pérez, intercambiando una mirada conmigo. «Pero primero, necesito que revise estos documentos». El señor Pérez le entregó a Sofía una carpeta gruesa. La abrió y empezó a leer, su expresión cambiando gradualmente de la confusión a la sorpresa. «No entiendo. Estos documentos dicen que Mateo falsificó mi firma, que hay pruebas de fraude, que no soy responsable de las deudas». «Así es. Hemos estado investigando su caso durante las últimas semanas. Encontramos pruebas suficientes para demostrar que fue víctima de fraude de identidad». «Pero, ¿cómo es posible? ¿Quién pagó por esta investigación? Yo no tengo dinero para esto». El señor Pérez me miró. Era mi momento. «Sofía, hay algo que necesito decirte». «¿Qué, mamá?» Respiré hondo. Después de semanas de actuar, finalmente iba a revelar la verdad. «Tu padre me dejó más de lo que sabías. Mucho más». «¿Qué quieres decir?» «Señor Pérez, muéstrele los otros documentos». El señor Pérez sacó una segunda carpeta y se la entregó a Sofía. Esta vez, los documentos eran las escrituras de propiedad, los extractos bancarios, los certificados de inversión, toda la fortuna que Javier había construido en secreto. Sofía leyó en silencio durante varios minutos. Su rostro pasó por una gama completa de emociones. Confusión, incredulidad, shock y finalmente, comprensión. «Mamá, esto dice que eres la propietaria del edificio donde yo vivía». «Sí». «Y que tienes otras propiedades, cuentas bancarias, inversiones». «Sí». «Esto significa que cuando vendí la casa de la playa, era tu casa y la venta fue fraudulenta. Ya la he recuperado». Sofía se quedó mirando los papeles, intentando procesar la información. «¿Cuánto tiempo hace que lo sabes?» «Desde el día que me llamaste desde la consulta del médico». «¿Sabías todo esto cuando volví de Europa pidiendo ayuda?» «Sí». «¿Sabías que podía resolver todos mis problemas cuando me veías llorar cada noche?» «Sí». Hubo un silencio largo y tenso. Sofía cerró las carpetas y me miró directamente a los ojos. «¿Por qué, mamá? ¿Por qué me dejaste sufrir cuando podías haberme ayudado?» Esta era la pregunta que había estado esperando durante semanas. «Porque necesitabas aprender algo que no podías aprender de otra manera». «¿Qué?» «Necesitabas aprender el valor de las cosas que habías perdido. El valor de la familia, del respeto, de la responsabilidad. Cuando me abandonaste, no fue solo dinero lo que me quitaste. Fue dignidad, fue amor, fue confianza». Sofía empezó a llorar, pero no eran lágrimas de autocompasión como las que había derramado durante estas semanas.
Eran lágrimas de profundo entendimiento. Te abandoné cuando más me necesitabas. Sí. Te traté como basura. Sí. Y me salvaste de todos modos. Sí, pero no de la forma que esperabas. No te salvé dándote dinero para que pudieras seguir cometiendo los mismos errores. Te salvé dejando que tocaras fondo, para que pudieras aprender a salvarte a ti misma. El señor Pérez intervino discretamente. Señorita Torres, su madre ha pagado todos los gastos legales para liberarla de las deudas. De Mateo. También ha recuperado todas las propiedades que se vendieron fraudulentamente. Está usted completamente libre de problemas legales. ¿Y el trabajo de limpieza que conseguí? Puedes dejarlo si quieres, le dije. Pero espero que no lo hagas. ¿Por qué? Porque ese trabajo te está enseñando algo que nunca aprendiste cuando todo era fácil. Te está enseñando el valor de tu propio esfuerzo, la dignidad del trabajo honesto, la importancia de valorar cada dólar que ganas. Sofía se secó las lágrimas y me miró con una expresión que no había visto en años. No era la mirada de una hija que necesita a su madre, sino la mirada de una mujer adulta que respeta a otra mujer. ¿Me perdonas, mamá? Te perdoné hace mucho tiempo, hija. La pregunta es, ¿puedes perdonarte a ti misma? No sé si puedo. Hice cosas imperdonables. La gente comete errores, Sofía. Lo importante es lo que hacemos después de reconocer esos errores. El señor Pérez nos dejó solas en su oficina unos minutos. Sofía y yo nos sentamos en silencio, procesando todo lo que había pasado. Mamá, quiero que sepas algo. Incluso si no tuvieras todo este dinero, incluso si fueras realmente la viuda pobre que yo creía que eras, habría aprendido la misma lección. ¿Qué lección? Que no hay nada más valioso que tener a alguien que te quiera incondicionalmente. Durante estas últimas semanas, lo único que me mantuvo cuerda fue saber que tenía un hogar contigo. Que no importaba cuánto hubiera arruinado mi vida, tú seguías siendo mi madre. Eso nunca cambiará, Sofía. Lo sé, pero también sé que nunca más podré dar por sentado ese amor. Tengo que ganármelo cada día, con respeto, con gratitud, con acciones, no solo con palabras. Salimos de la oficina del señor Pérez con una relación completamente nueva. Ya no éramos madre e hija, unidas por la sangre y la costumbre. Éramos dos mujeres adultas que se habían elegido mutuamente después de pasar por la prueba más difícil imaginable. Las siguientes semanas fueron de reconstrucción, pero no del tipo que Sofía esperaba. Aunque ahora sabía que yo tenía recursos suficientes para resolver todos sus problemas, decidió mantener su trabajo de limpieza nocturno. «Mamá, necesito terminar lo que empecé», me dijo una tarde, mientras se preparaba para ir al trabajo. «No puedo simplemente volver a una vida cómoda, como si nada hubiera pasado». «¿Estás segura? No tienes que castigarte para siempre». «No es un castigo. Es una forma de recordar quién era y quién quiero ser ahora». La observé ponerse su uniforme de trabajo, algo impensable hace unos meses cuando vivía en el condominio de lujo con Mateo. Pero había algo diferente en su postura, en su forma de moverse. Ya no era la mujer rota que había llegado llorando a mi puerta. Era alguien que había encontrado la dignidad en el trabajo honesto. Doña Elvira vino a visitarme esa tarde, como había hecho cada pocos días desde que Sofía Mofí había vuelto. «Carmen, hay rumores muy extraños corriendo por el barrio». «¿Qué tipo de rumores?» «La gente dice que no eres tan pobre como todos pensábamos. Alguien vio a Sofía saliendo de la oficina de un abogado, muy elegante en el centro, y luego la vieron pagando todas sus deudas en el banco. La gente habla mucho, Elvira». «Sí, pero también dicen que recuperaste tu casa de la playa y que de alguna manera te las arreglaste para resolver todos los problemas legales de Sofía. Eso cuesta mucho dinero, Carmen». Doña Elvira me conocía demasiado bien como para engañarla por mucho tiempo. «¿Qué quieres saber exactamente?» «Quiero saber si mi amiga de 40 años me ha estado mintiendo sobre su situación».
Me serví una taza de té y me senté frente a ella. Era hora de ser honesta con alguien más. Javier me dejó más de lo que nadie sabía, Elvira. Mucho más. ¿Cuánto más? Lo suficiente como para que Sofía y yo nunca más tengamos que preocuparnos por el dinero. Doña Elvira se quedó en silencio un momento, procesando la información. ¿Y por qué fingiste ser pobre todos estos meses? Porque necesitaba que Sofía aprendiera algo que no podía aprender de otra manera. Le conté toda la historia. La cruel llamada telefónica de Sofía, mi plan de venganza silenciosa, las semanas de verla tocar fondo y, finalmente, la revelación en la oficina del señor Pérez. Carmen, eso es brillante y terrible al mismo tiempo. ¿Terrible? Sí, porque dejaste que tu propia hija sufriera cuando podías haberla ayudado inmediatamente. Pero también brillante, porque entiendo por qué lo hiciste. ¿Lo entiendes? Sí. Sofía necesitaba aprender el valor de lo que había perdido. Si simplemente le hubieras dado dinero para resolver sus problemas, habrían aprendido que siempre hay alguien que la rescatará de las consecuencias de sus malas decisiones. Exactamente. Pero Carmen, ¿no te dolió verla sufrir? Cada día, cada noche la veía llorar. Cada mañana la veía levantarse para ir a trabajar cansada y derrotada. Pero sabía que si la rescataba demasiado pronto, no habría aprendido la lección completa. ¿Y crees que la aprendió? Mírala tú misma. Sofía sabe que ahora tiene acceso a suficiente dinero para vivir cómodamente, pero eligió mantener su trabajo. Sabe que puede mudarse a un lugar mejor, pero decidió quedarse aquí conmigo. Sabe que no tiene que preocuparse por las deudas, pero está usando sus propios ahorros para ayudar a otras mujeres en situaciones similares. ¿Está ayudando a otras mujeres? Sí. Se hizo amiga de las señoras con las que trabaja y está usando parte del dinero que ganó limpiando oficinas para ayudar a una compañera que tiene problemas para pagar la guardería de su hijo. Doña Elvira sonrió. Esa no es la Sofía que se fue a Europa. No, no lo es. Esta Sofía entiende que el dinero es una herramienta, no un fin. Entiende que la dignidad viene del poshkela, trabajo y el respeto, no de las posesiones materiales. Esa noche, cuando Sofía volvió del trabajo, me encontró leyendo en la sala de estar. Mamá, tengo que contarte algo. Hoy, la señora Gómez me preguntó si yo era la hija de la señora rica, del lado norte de la ciudad. ¿Qué le dijiste? Le dije que sí, que tienes suficiente dinero como para que yo no tenga que trabajar. ¿Y sabes qué me preguntó después? ¿Qué? Me preguntó por qué seguía trabajando. Así que le expliqué que era porque necesito demostrarme a mí misma que puedo mantenerme por mis propios medios. ¿Y qué dijo ella? Se rió y dijo, «Hija, esa es la diferencia entre ser rica y actuar como rica. Tu mamá te enseñó a ser rica de verdad». La señora Gómez es muy sabia. Lo es. Y me hizo entender algo importante. No se trata del dinero que tienes, sino de cómo lo usas y cómo te relacionas con él. Sofía se sentó conmigo en el sofá. «Mamá, quiero que sepas que he tomado una decisión. Voy a seguir viviendo aquí contigo, pero no como una hija que ha vuelto a casa de sus padres. Quiero quedarme aquí como una mujer adulta que elige compartir su vida con su madre». ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que voy a pagar mi parte de los gastos. Voy a contribuir al mantenimiento de la casa y voy a tratar esta relación como una sociedad entre dos mujeres independientes que se quieren y se respetan. Sofía, no es necesario. Sí, lo es, mamá. Necesito que nuestra relación sea diferente a lo que era antes. Antes yo era una hija que daba por sentado el amor y el cuidado de su madre. Ahora quiero ser una mujer adulta que valora y cuida la relación más importante de su vida. ¿Y tu trabajo? Voy a seguir trabajando.
pero no necesariamente limpiando oficinas para siempre. Quiero volver a estudiar. Quiero prepararme para hacer algo más significativo con mi vida. Pero quiero hacerlo paso a paso, ganándome cada oportunidad. ¿Tienes idea de lo que quieres estudiar? Sí, quiero estudiar trabajo social. Estas últimas semanas me han enseñado cuánta gente está pasando por situaciones difíciles sin tener a nadie que la apoye. Quiero usar los recursos que tenemos para ayudar a otras mujeres que están pasando por lo que yo pasé. Era perfecto. Sofía no solo había aprendido a valorar lo que tenía, sino que había encontrado una forma de usar su experiencia para algo constructivo. ¿Y qué hay de Mateo? El señor Pérez me dijo que fue arrestado en Francia por el matrimonio fraudulento. Lo van a deportar pronto, pero sinceramente, mamá, ya no me importa. Esa parte de mi vida se acabó. ¿No sientes ningún resentimiento? No. Mateo me hizo un favor sin siquiera saberlo. Si no me hubiera abandonado y traicionado, nunca habría tocado fondo. Y si nunca hubiera tocado fondo, nunca habría aprendido a valorar de verdad lo que tengo. Esa noche, por primera vez en meses, me fui a la cama completamente en paz. Mi plan había funcionado a la perfección. Sofía no solo había aprendido las lecciones que necesitaba aprender, sino que había emergido de la experiencia como una persona más fuerte, más sabia y más compasiva. Javier habría estado tan orgulloso. 6 meses después, nuestra vida había encontrado un nuevo equilibrio que ninguna de las dos podría haber imaginado antes. Sofía terminó sus estudios de trabajo social con excelentes notas, y yo decidí usar parte de mis recursos para establecer una fundación para ayudar a mujeres en situaciones de violencia doméstica y abandono financiero. «Mamá, llegó la carta de la universidad», dijo Sofía una mañana, entrando en la cocina con un sobre en las manos. «Me aceptaron en el programa de maestría. Empiezo el próximo semestre. Pero, mamá, quiero que sepas que voy a pagarlo con mis propios ahorros. He estado ahorrando dinero de mi trabajo en la ciudad. El salario no es alto, pero había aprendido a vivir con lo esencial y a valorar cada dólar que ganaba. ¿Estás segura? Podemos pagar la maestría fácilmente». «Lo sé, pero necesito hacerlo por mi cuenta. Es parte de quién soy ahora». Doña Elvira vino de visita esa tarde, como había hecho cada viernes durante los últimos meses. Se había convertido en una confidente para ambas, observando nuestra transformación con fascinación. «Carmen, tengo que confesarte algo», dijo, sirviéndose una segunda taza de té. «Al principio pensé que fuiste muy cruel con Sofía». «¿Y qué piensas ahora?» «Ahora pienso que fuiste la madre más sabia que he conocido. Mira a tu hija. De verdad, mírala». Era cierto. La Sofía que estaba en la sala de estar estudiando para sus exámenes era completamente diferente de la que se había ido a Europa meses atrás. Esta Sofía tenía una serenidad que venía de dentro, una confianza que se basaba en sus propios logros, no en las posesiones materiales. ¿Sabías que vi a Sofía en el supermercado ayer comprando verduras para una familia a la que está ayudando a través de su trabajo? No me lo había contado. Y cuando le pregunté por qué usaba su propio dinero en lugar del presupuesto del gobierno, me dijo que algunas cosas no se pueden medir en presupuestos oficiales. Esa noche, Sofía y yo cenamos en el porche, algo que se había convertido en una tradición. Era nuestro momento para hablar del día, planificar el futuro y simplemente disfrutar de la compañía de la otra. «Mamá, recibí una carta muy extraña hoy», dijo, cortando su ensalada. «¿De quién? ¿De Mateo?» Mis músculos se tensaron. «¿Mateo? ¿Te escribió? ¿Desde dónde?» «Desde la prisión en Francia. Al parecer fue condenado a 2 años por fraude matrimonial. En la carta, dice que se arrepiente de todo lo que hizo y quiere pedirme perdón». «¿Y cómo te sientes al respecto?» «Sinceramente, no siento nada. Ni ira ni tristeza, ni deseo de venganza.
Es como si esa parte de mi vida hubiera pasado hace décadas, no hace meses. ¿Vas a responderle? No, no porque lo odie, sino porque no hay nada que decir. Esa Sofía que se casó con él ya no existe. Esta Sofía no tiene nada que hablar con él. Me impresionó la madurez de su voz. La mujer sentada frente a mí había desarrollado una fuerza interior que provenía de tocar fondo y levantarse por sí misma. ¿Sabes qué me enseñó toda esta experiencia, mamá? ¿Qué? Que el verdadero amor no es el que te dice lo que quieres oír. El verdadero amor es el que te enseña lo que necesitas aprender, incluso cuando duele. Es una lección difícil de aprender, pero es necesaria. Mateo me dijo lo que yo quería oír. Me hizo sentir especial. Me convenció de que merecía una vida de lujo sin esfuerzo. Tú me enseñaste que la verdadera riqueza proviene del trabajo duro, el respeto y las relaciones genuinas. Esa noche, después de que Sofía se fuera a su habitación a estudiar, me senté en el porche sola, mirando las estrellas y pensando en Javier. Le había prometido que cuidaría de nuestra hija, y finalmente sentí que había cumplido esa promesa de la manera correcta. No la había cuidado dándole dinero cuando lo necesitaba. La había cuidado enseñándole a cuidarse a sí misma. No la había salvado resolviendo sus problemas. La había salvado permitiéndole aprender a resolverlos por su cuenta. Al día siguiente era domingo, y habíamos planeado visitar la casa de la playa juntas por primera vez desde que la había recuperado. Sofía no había querido ir antes, diciendo que necesitaba tiempo para procesar todo lo que había pasado. ¿Estás lista?, le pregunté mientras nos subíamos a la camioneta. Creo que sí. El viaje fue silencioso pero cómodo. Cuando llegamos, Sofía se quedó un momento en la camioneta, mirando la casa donde habíamos pasado tantos veranos familiares. Se ve exactamente igual, dijo finalmente. Algunas cosas no cambian, pero otras sí. Yo no soy la misma persona que vendió esta casa. Entramos juntas. La casa estaba limpia y ordenada, exactamente como Javier y yo la habíamos mantenido durante años. Sofía caminó por cada habitación, tocando los muebles y mirando las fotos familiares que colgaban de las paredes. «Mamá, quiero pedirte perdón. Ya te disculpaste, hija. No, quiero pedirte perdón específicamente por esta casa. No solo por venderla, sino por reducir todos nuestros recuerdos familiares a una transacción comercial. Está perdonado. Esta casa representa 40 años de veranos familiares, de cumpleaños, de navidades. Papá construyó ese porche con sus propias manos. Tú plantaste ese jardín. Yo aprendí a nadar en esa playa. Y yo lo convertí todo en dinero para financiar la aventura de un hombre que no valía nada». Se sentó en el sofá donde Javier solía leer los domingos por la mañana. ¿Sabes qué es lo que más me duele? ¿Qué? Que cuando la vendí no sentí nada. Era solo otra propiedad. Ahora, al estar aquí de nuevo, puedo sentir a papá en cada rincón. Puedo oír su risa, oler su café de la mañana, ver sus gafas de leer sobre la mesa. Él está aquí, Sofía. Siempre ha estado aquí. Lo sé. Y también sé que está orgulloso de cómo manejaste todo esto. Pasamos todo el día en la casa, cocinando juntas, limpiando y arreglando pequeños detalles. Fue como un ritual de reconexión, no solo con el lugar, sino con los valores que ese lugar representaba. Cuando el sol empezó a ponerse, nos sentamos en el porche que Javier había construido, mirando el océano. «Mamá, tengo una propuesta». «¿Cuál es?» «Quiero que convirtamos esta casa en un refugio temporal para mujeres que están saliendo de situaciones de violencia doméstica. Un lugar donde puedan quedarse mientras reconstruyen sus vidas». Era la propuesta perfecta. A Javier le habría encantado la idea de que su casa de la playa sirviera para ayudar a otras familias. «Creo que es una idea preciosa, hija. Podemos usar algunos de los recursos de la fundación para mantenerla.
y yo puedo supervisar el programa a través de mi trabajo. ¿Estás segura de que quieres convertir nuestro santuario familiar en eso, mamá? Los mejores santuarios son los que se comparten. Papá siempre decía que una casa no es verdaderamente un hogar hasta que abre sus puertas a otras personas que necesitan amor. Tenía razón. Javier siempre había sido generoso con nuestro hogar, invitando a familiares, amigos y vecinos que necesitaban un lugar donde quedarse. Volvimos a casa esa noche con un nuevo proyecto y una relación completamente renovada. Ya no éramos madre e hija, unidas por la obligación o la necesidad. Éramos dos mujeres que habían elegido conscientemente construir una vida juntas basada en el amor, el respeto y un propósito común. Esa noche, antes de dormirme, hablé con Javier en silencio. Lo hicimos, mi amor. Nuestra hija finalmente entendió lo que de verdad importa. Y por primera vez desde su muerte, sentí que me respondía. Siempre supe que lo harías. Ambas sois más fuertes de lo que pensáis. La justicia había llegado, no como venganza, sino como educación. No como castigo, sino como transformación. Y al final, ambas habíamos ganado algo mucho más valioso que el dinero. Habíamos ganado una relación auténtica, construida sobre cimientos sólidos, que ninguna crisis futura podría destruir. ¿Te ha gustado mi historia? ¿Y desde qué ciudad me estás escuchando? Encontrémonos en los comentarios. Si te ha gustado la historia, puedes apoyarme enviando un súper gracias para que pueda seguir trayendo más historias como esta. Muchas gracias por tu dulce apoyo. Espero con ansias tus comentarios sobre la historia. En la pantalla puedes ver 2 nuevas historias de vida que te recomiendo encarecidamente. Hay mucho más en mi canal. No olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima historia de vida. Con amor y respeto.